Bueno, estamos aquí en un nuevo programa de Vamos Somos Chilenos, día viernes, como siempre, comentando toda la contingencia política ocurrida durante la semana, poniéndonos al día, dando nuestra opinión. Hoy día estamos aquí con Verónica Cabrera de la Fundación para el Progreso y, como siempre, con el gran Rodrigo Díaz Lluero. Rodrigo, ¿cómo se encuentra? Bueno, quiero saludar, ¿qué tal Verónica? ¿Qué tal para ti también, Cristóbal? Para la gente del equipo Vamos Somos Chilenos, yo me encuentro bien y bueno, un saludo especialmente a los que están escuchando, esos anónimos auditores y también a los anónimos que nos están mirando por redes sociales. Así que súper, con ganas para que este programa salga bien. Excelente. Vero, ¿cómo estamos? Uy, cansadita, hoy día fue un día largo, pero ya con muchas ganas de que empiece el programa. Lo mismo, un saludo a Rodrigo, saludarte Cris, y un saludo también a todos los auditores y a todos los que nos ven por los distintos medios. Espectacular. Bueno, como siempre, cada semana tenemos nueva contingencia. La semana pasada no alcanzamos a hablar de Mara Sedini, pero sin embargo nos salieron nuevos temas comunicacionales, como lo que pasó hace poco en el Partido Nacional Libertario y las declaraciones del ex asesor ahora Ítalo Omeña. También salió de nuevo, pero con más potencia. Habíamos conversado la semana pasada de que no se había conversado mucho lo de Codelco. Bueno, justamente hoy día en todos los medios nacionales se está hablando de Codelco. Hace poco salió Johannes Kaiser a hablar también sobre su propuesta, que también vamos a tocar hoy día. También tenemos el tema de los aranceles de los Estados Unidos y poco más. ¿Qué les parece si comenzamos con lo más importante, con el tema de Codelco? Ya debido a la ineficiencia, todo lo que comentamos la semana pasada, parece que esto ya está llegando a su punto de quiebre político. Hay algunos que exigen la privatización, otros que piden que se siga manteniendo Codelco como una empresa estatal pública y otros como el diputado Valenzuela de acá de la región de Valparaíso, Juanma, nuestro querido Juanma, que no apela por ninguna de las dos, sino apela por una modernización. Aquí, Rodrigo, le quiero dejar la palabra. ¿Qué es lo que opina usted de esto? ¿Qué es lo que se debe hacer con Codelco? ¿Debiésemos modernizarlo, privatizarlo? ¿Qué opina usted? Mira, perífrasis es una palabra del idioma castellano que es una especie de circunvalación, se parece mucho al eufemismo. La perífrasis es una especie de circunloquio para no decir lo que se quiere. Por ejemplo, la palabra mercado es una perífrasis de 10 o 15 grandes empresas que tienen nombre y apellido. Pero tú las encubres, las enmascaras hablando de los mercados tomaron la decisión, pero la verdad es que si tú hicieras el esfuerzo podrías darte cuenta que hay empresarios con nombre y apellido detrás de los mercados. Y a veces la sutileza es que nos valemos de esas expresiones para no responsabilizar a alguien, que la cosa sea menos indolora. En general, las expresiones como modernizar, yo la encuentro, ¿cómo te diría? Es un circunloquio vacío, es una expresión muchas veces utilizada para no tocar la fibra en particular de nadie, para no pagar costos con lo que yo voy a decir. Modernizar fue una expresión que se utilizó en Chile para el proceso de las privatizaciones. Es mejor, yo digo, yo no tengo a esta altura ningún complejo con privatizar o que las cosas sean en mayores o menores grados del Estado, pero lo importante, porque ya yo no tengo dogmas al respecto, pero es importante que las cosas se digan con claridad. Esto a propósito de mi buen amigo Juan Marcelo Valenzuela, al que le tengo en lo personal mucho aprecio, pero es una manera que siempre se utiliza para que las cosas resbalen, así, ¿ah? Vamos, yo no soy proclive ni a privatizar ni a que modernizar. Linda palabra que nos dice mucho. Mira, este tema perdonen que me dé tantas vueltas, ¿ah? Voy a aplicar hoy día un concepto que nos va a ayudar en la comprensión del fenómeno. No voy a manifestar una opinión propiamente tal. Ahora, yo me voy a correr por la tangente, pero sí les quiero dejar situado el problema. En la economía, los clásicos de la economía, Ricardo y Smith, encontraron un fenómeno raro. Ustedes saben que en la teoría general de los precios, la suma total de los precios es igual a la suma total de los costos de producción, incluido dentro de los costos de producción la ganancia del capital. ¿Ya?
Es una ecuación, tiene que cumplirse a nivel global. La suma total de los precios tiene que reflejar la suma total de los costos de producción, incluida la ganancia del capital, dentro de los costos de producción. En el fondo, la ganancia esperada. ¿Cuál es el punto? Existen mercancías dentro del proceso de la economía que no se comportan así, cuyo precio no depende del costo de producción. Y fundamentalmente son los recursos naturales, aunque no exclusivamente. Y eso es lo que genera renta. ¿Qué es la renta? Es un delta, es un diferencial entre el costo de producción versus el precio final. A veces el precio está por debajo del costo de producción, pero a veces el precio está muy, muy, muy por arriba del costo de producción. Messi, por ejemplo, el jugador de fútbol, él, ¿cuánto es el sueldo de Messi? El sueldo de Messi es estratosférico y no depende de lo que costó formar a Messi. Está desanclado del proceso formativo. En realidad, depende de algo que tiene Messi que lo hace particular, de la escasez de los Messi en el mundo. Hay muy pocos Messi. Por lo tanto, el precio final del salario de Messi depende de la escasez. Bueno, así ocurre con los recursos naturales. Recuerden eso. ¿De qué depende el precio del cobre o de qué depende el precio del petróleo? Depende de la escasez, no de los costos de producción. Y suele ocurrir, miren lo que pasa con el petróleo, que por efecto de la contracción de la oferta o de la incertidumbre reinante en torno a la oferta, el precio se empieza a disparar. De hecho, estamos sobre $100 el barril en este minuto. ¿Ya? Bueno, eso es una distorsión del sistema general de precios. ¿Cuál fue la receta que propusieron los clásicos de la economía? ¿Cuál fue, Cristóbal? ¿Cuál fue, querida Verónica? Yo se los voy a responder rápidamente. Ustedes, yo sé que de alguna u otra manera sí lo saben. La receta fue capturar la renta. ¿Y quién capturaba la renta? El Estado capturaba la renta. ¿Cómo? La nacionalización. La idea, según Ricardo y Smith, era que la renta, que es una distorsión dentro del sistema general de precios, había que utilizarla, beneficiarse de alguna manera de ella. Lo propio para restablecer el equilibrio era la captura de la renta por parte de los estados y la reinversión de la renta económica en los distintos objetivos de política pública que podía tener el Estado. Eso es lo que originó el proceso de nacionalización de los recursos, no solo en Chile, en muchas partes del mundo. Pero después empezamos a darnos cuenta que había otra forma de tratar la renta, los royalties. Al final el royalty es eso, es una manera de tratar la renta. Yo le aplico una suerte de impuesto, llamemos, a ese delta y le digo yo al generador de la renta, mire, momentito, momentito. El dueño del recurso con que usted está generando esta renta soy yo. Págueme un derecho por el uso que usted está haciendo del recurso. Es un poco eso. Entonces los royalties aparecen. Y en buenas cuentas, queridos amigos, el problema de la privatización, de la gestión por manos privadas o no, o públicas, la primera decisión que hay que tomar es en relación a qué se hace con la renta de los productos naturales en Chile. Esa es la gran discusión. Y luego, obviamente, aparece el segundo problema, que es este tema de cuán eficiente puede ser una empresa con los costos o sobrecostos que son realmente escandalosos que tiene un país como el nuestro, la empresa Codelco, la cantidad de plata que se gasta para producir la libra de cobre, que excede, pero con creces los montos, los promedios de las empresas privadas en el resto del mundo, digamos, incluso empresas estatales. Entonces, bueno, estos son los elementos que están rodeando esta discusión. Además, agreguemos, con un rendimiento por parte de la minera que es cada día menor. Es decir, el mineral no sobra, el mineral se está empezando, es cada día menos, digamos. Eso
Lo que quiero decir, yo el otro día señalaba, o sea, Chuquicamata, no se olviden, partió siendo un mineral a tajo abierto y ya hace mucho rato es una perforación que se ha tenido que ir bajo la tierra, eh, porque el mineral no es eterno. Entonces tenemos el problema de cómo continuamos con la explotación del cobre, cómo se va a beneficiar mejor el país, cómo podemos mantener una empresa con estos sobrecostos y qué hacemos con la renta, quién la administra, cómo se captura esa parte de la renta. Bueno, yo por ahora les dejo la palabra a ustedes. De ahí si hay ocasión, voy a decir algo más. Eso. Excelente, Rodrigo. Una espectacular clase de minería. Ahí tenemos, por supuesto, la voz de la experiencia. Ahora vamos a contrastarlo con la voz de la juventud. Vero, en base a lo que hemos conversado, ¿qué piensas tú de Codelco? ¿Qué se debiese hacer? ¿Qué opinas de la situación en la que estamos actualmente? Mira, ¿sabes qué? Con aquí la clase magistral que nos entrega Rodrigo, yo creo que es un tema que hay que profundizar, es un tema que hay que seguir investigando, porque como bien indica, parece que tenemos más caminos, parece que tenemos diversas situaciones que nos pueden beneficiar si al final aquí lo que se busca y a lo que yo creo que siempre va mi opinión es de investigar, ver lo que es mejor a largo plazo, porque necesitamos ser rentables, necesitamos que Codelco salga adelante, necesitamos que esto se vuelva funcional para el país y sí, sí hay que tomar medidas que estén aprobadas, bien investigadas y con algún respaldo, yo siento que es lo óptimo. Mm, sí. Claro, sí, de cierta forma es un poco de sentido común en algunas ocasiones, más allá de repente de lo ideológico, lo que podamos crear, lo que podamos pensar, muchas veces nos toca enfrentarnos a lo que son los datos duros y que muchas veces son parte de la realidad y es parte de esos datos, de esa realidad, es de que actualmente Codelco, de todas las mineras que existen a nivel global, sale como la segunda minera más endeudada. Perdimos también hace poco el ser los mayores exportadores de cobre, nos superó BHP, una empresa privada también, entonces, claro, ya estamos todos de acuerdo en que algo hay que hacer, pero ahora la cosa es quizás qué deberíamos hacer. Por ejemplo, Johannes hoy día Mm, salió a dar su propuesta de privatizar Codelco y repartir 2 millones para todos los chilenos. Ahí yo no mm. sé qué podrán pensar ustedes. Rodrigo, me encantaría Sí, escuchar mira, su yo, opinión, porque es ya que, se mira, dio todo ojo, de esto. es que, a ver, en Chile se han intentado, las experiencias de capitalismo popular han sido un desastre. Te lo digo de verdad. Yo no soy un especialista como para decirte, "Ay, ahora sí que va a funcionar". No, no lo soy. No, eso sí, pero te lo digo. Yo me acuerdo en los 80 se hizo experiencia de capitalismo popular. Después la gente se quería pegar un balazo. Hubo gente que perdió todo con el capitalismo popular, con esta idea de que usted transfórmese en accionista de, vamos a repartir bonos y entonces la gente compra los bonos y vamos a tener puros propietarios de Codelco, pequeños propietarios de Codelco. No, a mí eso no me huele bien. No, te digo por la historia de lo que ha ocurrido en otras épocas, no ha funcionado. Sí he escuchado propuestas que dicen relación con venta de algunos activos. Como yo tampoco conozco bien la empresa, no sé de qué activos estamos hablando. Ahora, la intuición sugiere que una empresa anquilosada como Codelco tal vez no sería tan malo evaluar que se desprenda de algún tipo de activo, habría que ver cuál. Y lo otro es separar lo que es el control de la propiedad, que puede seguir siendo mayoritariamente estatal, y grados de gestión de privado. Incorporar a privado en la gestión, ¿por qué no? Modelos mixtos de administración y reservando el control general, el control mayoritario de la empresa en el Estado. Pero en cuanto al capitalismo popular, uy, ya eso, no sé. Una especie de populismo que estamos acostumbrados a ver en la izquierda, pero al parecer ahora lo estamos viendo, pero para el otro lado. Sí, yo creo que ya esto se relaciona con una estrategia comunicacional por parte del partido y me llama mucho la atención que metan cifras.
Yo creo que esto de empezar a prometer millones de pesos a chilenos y que a todos, y no sé, siento que es una jugada muy arriesgada por parte de Johannes y por parte del partido completo, pero no sé, hay que ver cómo sale eso. Siento que puede ser, eh, claro, como interesante a primera vista, pero puede ser una técnica comunicacional para enganchar a la gente, ganarse los votos y estar en la opinión pública, pero me llama mucho la atención cómo decidieron manejarlo, sobre todo por meter cifras y querer llamar mucho la atención de la gente. Bien, estoy de Sí, acuerdo, muy de acuerdo con lo que Sí. dijo. de acuerdo también por aquí, y a propósito de eso mismo, justo acabo de ver un estudio que lo tengo por aquí, que lo realizó la Universidad Andrés Bello, donde se reveló que el 90,6% de los chilenos cree que los políticos priorizan los votos sobre hacer lo correcto. Pese a la alta desconfianza y percepción de corrupción, la mayoría prefiere cambiar a los líderes antes que reemplazar el sistema democrático. El estudio se llama Cuestionamiento total a la política. 9 de cada 10 chilenos afirman que a las autoridades solo les importa ganar las elecciones. Mm, ¿Creen que esto puede ser un caso relacionado a este tema? sí, puede ser un tipo de oferta facilona. Yo coincido con lo que dijo Verónica, ¿eh? Mm, pero hay que entender lo que está ocurriendo en este minuto. Si estamos en una especie de Matrix, ¿ah? Estamos en un simulacro. Eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Incluso nosotros mismos somos víctimas de una especie de trampa. La verdad que la gran mayoría de los menores de 30 años no ve televisión, ni siquiera la ve, la rechazan. Rechazan todo eso. Están en otra. ¿Ah? Yo me estoy enterando, por eso hace tanta falta hablar con ustedes, por Cristóbal, contigo, Verónica, con gente de la generación de ustedes, porque vienen con una percepción diferente de la realidad. Yo todavía creo que la gente lee el Mercurio, ve UCB Televisión, perdonen que de medios al aire, pero, o que la escucha la radio XXX, digamos. Y no es así. No, no es así. Ahora, en este panorama, la política está vaciada del sentido que tuvo durante más de un siglo. Yo les decía, la política respondía a miradas de mundo, transformación, un giro copernicano. Mira lo que era el debate entre el capitalismo y el socialismo, y la política oscilaba entre esas dos cosmovisiones. Tenía rasgos salvíficos. ¿Por qué creen ustedes que hay una vuelta a Dios? Hay un sentido de la espiritualidad que se empieza a ver, una especie de hambre de espiritualidad en mucha gente. Yo tengo amigos que están pisando iglesia y yo dije, pero ¿cómo? Esto es una cosa rara. Bueno, porque el socialismo era una herejía del cristianismo, como dijo Toynbee. Es decir, ante la ausencia de grandes relatos, empieza a haber una carencia muy profunda, una desertificación del alma. Y en medio de todo eso, hay una necesidad de que el circo siga funcionando. Siempre digo eso. Y bueno, y el circo hay que llenarlo a como dé lugar, pues, y, y tenemos que fabricar algo para decir. Y empieza desde ofertas ridículas hasta un lenguaje rarísimo, una pérdida de la racionalidad en la oferta, eh, en el ánimo de querer diferenciarse dentro del mercado de la oferta política, por decirlo así. Sé que esto que estoy diciendo, no todo el mundo lo ve así, pero yo he llegado después de un largo proceso, créanme, de, desde introspección y observación de otros, ¿ah? A entender que hoy día el centro de la política ya no está en lo grande, en la construcción de un gran relato para que todo el resto siga. No, no está ahí. Está en otras cosas de las que podría hablar en otro minuto, pero no está ahí, sino en cosas más modestas. Y en medio de todo eso, en medio de este vacío, aparece el ofertón, aparece el populismo. Acuérdense de Laclau y la idea del el significante vacío. ¿Se acuerdan de eso, no? Esa especie de bolsillo de payaso del cual tú sacas cualquier cosa. Un significante vacío es una especie de contenedor sin contenido.
Ya. Y si está con un auditorio que quiere escuchar A, el contenedor dice A. Y si está con un auditorio que quiere escuchar B, dice B. Al final es como que cada quien puede ver en él cualquier cosa. De eso se trata. Entonces, ese significante vacío, Michelle Bachelet lo fue, no abre la boca en las campañas. Y toda la campaña está construida sobre la base de factores emocionales. Mm. De tal manera que cada quien da su propia lectura de lo que tiene al frente. Y ahí mucho de la política hoy día se está construyendo así. Me fui para otro lado, me fui mucho más allá del Johannes, pero eso, lo dejo ahí. Sí, Sí, pero yo creo que está de, bastante vinculado dale con lo nomás. que viene. Sí, no, te doy el pase, Cris, porque siento que justamente el punto de Rodrigo lo podemos tomar ahora. Sí. Sí, exacto. No, eso me gustaría complementar con que, claro, efectivamente parece que estamos en esa etapa de vacío donde la gente nos podemos quejar mucho de los populistas y todo esto, pero también parece que hasta cierto punto también es lo que la gente quiere, porque es como lo que la gente ya se acostumbró con tanto TikTok, YouTube, tenerlo todo rápido. Por ejemplo, el otro día veía que la audiencia promedio de los partidos del Mundial fueron de 6 millones de personas. Ahora salió esta velada en Twitch de los youtubers españoles, donde la audiencia llegó a 7 millones. Entonces, claro, ahora queremos todo rápido, todo lo que nos agrade, nada que sea displacentero. Entonces, esto mismo parece que lo estamos aplicando a todos los aspectos de la vida, inclusive la política. Así que solo Oye, quería Verónica, comentar eso. perdón, Verónica, Cristóbal, perdone que lo interrumpa. ¿Ustedes conocieron un personaje llamado El Chino? Ay, sí. Sí. Imagínense, hay 5 empresas que lo quieren contratar. Y eso fue titular hoy día en un diario de alta circulación de Santiago. El Chino tiene 5 empresas interesadas en contratarlo. No, yo no entiendo. Yo sinceramente no. Ya es un punto que me sobrepasa. Yo ya llevo a pensar que no sé qué espera la gente de todas estas cosas. Al final, y pasa mucho también el chino, Naya Fácil, estos personajes que son nacionalmente reconocidos, todo el mundo sabe de ellos, todo el mundo sabe lo que pasa, todas las empresas quieren colaborar, pero al final eso termina pasando la cuenta. Si al final tenemos a Falabella con estos dos casos choqueantes del tema de maltrato animal, tuvieron que bajar campañas completas. Yo siento que al final dentro de la política es un poco lo mismo. Eso tiene sentido. La gente consume cosas que no tienen nada, no tienen contenido, no hay nada a largo plazo, no hay análisis, El PDG lo entendió. morbo, solo El PDG morbo. lo entendió bien el PDG. Manucheri y sus exabruptos. ¿Qué Sí, es eso? no. Sí, No po. soy facho ni como Nacho. No soy pato ni como Nacho. Te digo, los exabruptos de Chicardini y compañía. Es eso, es la sociedad, es buscar el like, no importa Sí, cómo. sí. Y ya ni siquiera el like, hay algo que se llama dentro de las comunicaciones un modo de enganche, ahora sí como en redes sociales, que se llama rage bait, ¿ya? Eso es querer buscar polémica, buscar el click, buscar hasta insultos, y el tema es hacerse global, ¿ya? Claro. No importa si yo quedo mal o si, no sé, el tema de Chicardini, de la diputada Veloso, todas estas cosas que generan revuelta son lo que ellos buscan al final, buscan interacciones de cualquier tipo, ya ni siquiera positivas o de algo de aporte, no, es consumo, consumo, consumo y consumo. Sí, hay unos videos que de pronto circulan en redes sociales del Partido Nacional Libertario donde dicen Kaiser demuele a no sé quién. Dice, vean desde el minuto 15, véalo. Y uno lo sintoniza por el morbo de ver cómo se enfrentan. Es decir, y el diseño de la comunicación está hecho para eso. ¿Cómo se llama? Rage es ira en inglés. Rage bait, así Bait. como bait, sí. Sí, 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 rage bait. Entiendo perfectamente. Ese es el problema. ¿Ven ustedes? Entonces, claro, en realidad no es pecado ni venial esta oferta de capitalismo popular de los nacional libertarios. Po. Es como, es parte de la estrategia, del diseño. Digamos. Pero es una barbaridad. ¿Eh? Yo les digo, ceder ante eso le quita sentido a la acción política. Es una.
Parece que este es el circo y las verdaderas cosas que importan, vamos a tener que construirlas en otra arena, en otro espacio. Es una cosa terrible, ¿eh? Claro, si vamos, al final parece que volvimos a los tiempos del Coliseo, donde pan y circo, y Sí. después la sociedad terminó decayendo. Bueno, esperemos, no sé, no pinta muy bien la cosa, pero ojalá no terminemos como los tiempos de Ya, Roma. depende de todos nosotros y especialmente de ustedes, los más jóvenes que van a vivir más, están más cerca del fenómeno, tienen más posibilidades a lo mejor de enfrentarlo, pero ustedes tienen la obligación de, se dan cuenta de hablar de la realidad tal como es, no como les gustaría que fuese. No hablen de memoria. Aprovecho a través de ustedes de decirle a todos los jóvenes, la verdadera rebeldía es querer cambiar el mundo, pero solo se puede cambiar el mundo desde la comprensión. Y para comprender el mundo hay que estudiarlo, hay que inteligirlo. Y eso toma tiempo, se requiere silencio, se requiere distancia. Necesitamos madurez de parte de la juventud, ya que los adultos no la tienen, no la tenemos. Nosotros hoy día los adultos nos hemos transformado en unos mocosos de porquería. Ya, nos están avisando el tiempo. Sí, así que con esa maravillosa frase de Rodrigo, que muy cierta, cerramos este primer bloque, nos vamos a comerciales y en la segunda parte continuamos con todo lo que nos queda. Subsecretario de Hacienda, Mara Cedini, Italo Meña, entre otros temas varios. Así que ahí nos vemos a la vueltecita. Ya, bueno, seguimos con nuestro segundo bloque día viernes, programa Vamos Somos Chilenos, seguimos como siempre comentando con toda la actualidad, la contingencia política. Durante el primer bloque pudimos conversar sobre temas como Codelco, temas como la juventud también, y ahora nos van quedando otros temas para este segundo bloque, donde me gustaría comenzar con algo que fue bien polémico dentro de la semana, una noticia que recurrió todo Chile. Esta persona apareció durante todos los medios. Había gente que quizás no lo conocía, bueno, ahora lo conocen. Estoy hablando de nada más ni nada menos de que la figura del Partido Nacional Libertario, el ex asesor parlamentario y ex director de vinculación del Instituto Mises Conosur, Ítalo Omeña, quien se hizo famoso últimamente, famoso en forma mala, por así decirlo, debido a los dichos que dijo de forma, bueno, en un contexto privado, pero en un video que se difundió de forma pública sobre los niños TEA y temas, chistes también que se relacionaron con la pedofilia. No sé si pudieron ver el video, pero claro, esto evidentemente fue algo que se realizó en tono de broma, pero que mucha gente lo interpretó de forma negativa. No sé si habrán visto el video, Rodrigo, Vero, les dejo la palabra ahí a quien quiera tomarla para expresar su opinión sobre este tema que tanto revuelo causó durante la última semana. Vero, por favor. Ya, como estábamos hablando ya al finalizar el primer bloque, siento que justamente hablábamos un poco de que ya la política es un chiste, un circo. Yo podría decir, bajo mis palabras, que Ítalo es otro de los payasos. Como comunicadora, siento que es muy importante la marca personal de uno y cómo lo maneja. Siento que cuando uno es figura pública, siempre tiene que tener y conservar los valores dentro y fuera de la pantalla. Siento que mucha gente lo intentó defender diciendo que esto era una ceremonia de cumpleaños a puerta cerrada con amigos en otro círculo, pero siento que cada uno tiene responsabilidades. Siento que hacer este tipo de bromas no, no son óptimas. Siento que al final también mucha gente del partido y las mismas declaraciones que da el Nacional Libertario es que cada persona puede hacer lo que quiera, pero cuando hay un militante, cuando hay un embajador de marca, siento que la gente tiene responsabilidades porque tú proyectas. Al final eres parte de algo un poco más grande y hay que conservar las formas.
Siento que todo lo que se hizo después de esta crisis fue una crisis comunicacional gigantesca. Aquí hubo un colapso de la reputación de Ítalo y se lo tomó muy mal. Siento que no pudo haberlo llevado de mejor manera. La gente se quejó mucho de sus disculpas porque no eran coherentes con lo que él salió a decir en distintos medios. Hizo una entrevista en Sin Filtros, después estuvo junto con Mano Invisible en esto de la cofradía, y genera esto de no creerle, de no hay convencimiento, porque al final pide disculpas de algo que no siente. Salió a amenazar a distintos medios de comunicación porque no quisieron prestarle como esa mano, como no darle la mano en un momento tan complejo. Pero este tipo de reacciones no siento que sea de una persona que se arrepienta de lo que dice. Además menciona justamente en Sin Filtros que buscaba hacer humor, que quiere llegar a ser humorista, que entonces empezó aquí un circo, porque esto fue un circo mediático, en donde, ¿qué estoy escuchando? ¿Por qué tengo que estar escuchando esto? Hay un asesor parlamentario, aquí hay un director, necesito ver eso, yo necesito congruencia en los puestos en los que está. Aquí no puede haber chistes, no puede haber humor, no puede compararse con, ay, pero es que los humoristas y que mi carrera, él dice que es un apasionado de las comunicaciones, pero pasan estas cosas. Entonces, no llego a entender cómo este tipo de personas está en el ojo público. Justamente tengo el computador frente mío y hay noticias hasta afuera, en Italia. Ya esto ya ni siquiera es a nivel nacional, es una cosa de que Chile se ve como un circo desde afuera. Entonces, cuando los partidos salen a decir que cada persona puede hacer lo que quiere, cuando se rebajan este tipo de chistes de humor negro, que yo no los considero humor, como algo, eso, como algo simplemente chistoso, y no hay como información al respecto de que hay una marca país afuera. Desde afuera nos están viendo como un completo circo y ellos no se están haciendo responsables. ¿Por qué? ¿Por qué no le toman el peso? Yo realmente con Ítalo quedé muy molesta. Cada día salen más cosas y siento que es complejo, siento que es algo que de verdad los partidos, las marcas, organizaciones, todo tiene que empezar a ver con quiénes está realmente trabajando, con quién está colaborando, porque pueden dejarte muy mal parado. Y no es tan simple como desligarlo, porque es parte de, ¿se entiende? Siento que es un tema muy complejo y el tema de las comunicaciones este año ha sido tremendísima y no están entendiéndolo. Entonces, yo ya no sé de qué otra manera decirlo, porque realmente es un tema muy candente y que genera muchas emociones, yo creo que para los profesionales que trabajamos en esto. Sí, exactamente. Para dar mayor contexto a quienes no sepan, en este famoso video que se realizó, Omeña hizo bromas de connotación sexual sobre menores mientras entregaba regalos a otros participantes. Entre sus frases sugirió que buscaba niños de verdad y al referirse a dulces dijo que les gustaban a los niños con autismo porque son los que no hablan. También hizo una alusión a la edad y al tamaño de una muñeca en un contexto interpretado como una broma sobre abuso sexual infantil. En ese momento, Ítalo era asesor parlamentario de un diputado y también presentaba cargos en la institución de Mises Conosura. Aquí tenemos harto de qué hablar. Me gustaría mucho escucharlo, Rodrigo. ¿Qué piensas sobre este tema? Porque se pueden tocar desde varias aristas. Vero ya lo tocó desde lo comunicacional, desde la coherencia, y ahora también lo podemos hablar sobre la integridad, sobre la política y también sobre lo mismo política del espectáculo.
Bueno, ahora últimamente en política se han estado dando oportunidades a nuevas figuras, debido a que la gente ya no creía en lo mismos de siempre, pero claro, resulta que están llegando nuevas figuras y están haciendo este tipo de cosas que parece que no valoran las oportunidades que se les están dando y que no solo se dejan mal a ellos mismos, sino que también nos dejan mal a nosotros como país, como clase política y también dejan mal a las instituciones que representan. Entonces, don Rodrigo, me gustaría saber mucho qué opina usted sobre esta situación ocurrida durante la última semana. A ver, está el tema de lo que hablamos en el primer bloque, escuché atentamente a Verónica, te escucho a ti también. Claro, está el tema del espectáculo, está el tema de... Miren, yo diría que aquí se cruzan algunos asuntos, que estamos viviendo en una sociedad del espectáculo y de la exhibición y de la vitrina. La vida privada prácticamente ya es cosa del siglo XX. Ustedes no nacían en una época en donde la privacidad todavía existía. Hoy día, cada día hay menos espacio a la vida privada y eso que es una garantía constitucional, ¿ah? El artículo 19, número 4. Y sin embargo, hoy día hay cada día menos margen. Recuerdo la expresión que usaba un político español allá por el 2000, que decía que el político no tiene derecho a la vida privada, no tiene privacidad, menos el político que... O sea, imagínense si las personas ordinarias, las personas del día a día, gente como uno, no tenemos vida privada, menos el político. Remataba el político este español diciendo que a lo más el político, a lo más, todavía podría exigir derecho a la intimidad, o sea, no se metan dentro de mi cama, pero todo el resto está en vitrina y ahí donde nace la responsabilidad. Ahora, miren, eh, eso se cruza también con una época rara como la que estamos viviendo. Yo no puedo justificar los exabruptos de este personaje que ustedes mencionan, pero también hago mía la idea de que las exageraciones son insignificantes, o sea, no vale nada. Ese exabrupto no vale nada. ¿Es reprochable? Sí, es reprochable. Ahora, eh, a ver, no se olviden de esta idea. Solo soy un ser humano, esto lo decía Goethe, solo soy un ser humano, por lo tanto capaz de cualquier cosa. El ser humano no puede haber algo más contradictorio que cada uno de nosotros. Ahí están lo que la sociología llama las inconsistencias de rol. ¿Han escuchado hablar de las inconsistencias de rol? Por ejemplo, el médico que tiene mal aliento, Ujú. el, el sacerdote que desea a la mujer del prójimo, eh, el médico, es decir, el ser humano no nació para cumplir normas todo el tiempo. Y caemos inevitablemente en las inconsistencias de rol. Incluso a veces desde el lenguaje nos damos permiso para romper las reglas que nosotros nos hemos dado. Como antiguamente cuando la gente decía, una canita al aire nomás. ¿No? Es una canita al aire. ¿Ya? Entonces, a veces las personas, en ciertos contextos, supuestamente de privacidad, pero ojo con la prevención de que lo que decíamos ya no existe, se dan licencia para romper con la construcción que han hecho frente a los demás, porque les parece que les cuesta mucho poder mantener el personaje todo el tiempo. Y no se olviden que persona, la voz persona viene del teatro griego, máscara significa. Todos somos actores en el gran teatro del mundo, no nos olvidemos de eso. Oye, a todo esto, hablando de cosas impresentables, uno sigue la política argentina y ve energúmenos que no exportan la mejor cara de Argentina. Uno ve lo que está pasando, mencionaste el Reino Unido. Hay un personaje en este minuto que está compitiendo con Nigel Farage en no sé en qué zona del Reino Unido que se llama Cara Basura. Es un personaje que se disfraza de robot y se pone un tarro de basura en la cabeza. Y está siendo candidato. Y eso está dando la vuelta al mundo. Por lo ridículo y por lo más notable, que el candidato está creciendo en popularidad, en desmedro de Nigel Farage. Entonces, anda a saber si ahí tenemos el nuevo primer ministro del Reino Unido, digamos, ¿ah? Cara basura. Entonces pasan cosas ridículas en todos lados. Eh,
Mira, yo me voy a quedar con una reflexión por ahora. Creo que efectivamente estamos en el tiempo del exabrupto. Tengan siempre cuidado con esos exabruptos porque no valen nada. Ese es el único cuidado que hay que tener. Son insignificantes, son cosas de poco valor, sin perjuicio que retratan lamentablemente también una cierta escala de valores que o la tienes o aunque hagas todos los esfuerzos por disimular, tarde o temprano te va a traicionar, ¿me entiendes tú? Que creo que a lo mejor le pasó en este caso a este señor de que ustedes están hablando. Eh, por eso también la importancia de una formación moral, eh, que no es la hipocresía, sino todo lo contrario, estar centrado suficientemente. Pero no se olviden, no hay que escupir al cielo, ¿ah? No hay que andar de predicador por la vida, no hay que andar con moralina por la vida. Ya, eso. Claro, ¿no? Excelente, sí, concuerdo demasiado, sobre todo porque últimamente, esto mismo que comentábamos delante, han llegado nuevas figuras a la política, pero también han sido muchas figuras muchas caras nuevas que han llegado, no en base a una moralidad, en defender a una moralidad, en defender ciertas convicciones, sino simplemente en tirar la cuña más viral y tirarle palos al otro sector y criticar y juzgar. Y después, cuando nos llega la hora de proponer, cuando nos llega la hora de actuar con integridad y demostrar que de verdad somos el ejemplo para hacer las cosas bien, ahí nos comenzamos a quedar cortitos. Y bueno, a propósito de esto, que es un tema que se difundió por redes sociales, y hablando precisamente de eso, ayer Gabriel Boric reposteó en sus historias de Instagram, que a propósito de eso lo hemos visto, volver a aparecer en el foco público poco a poco, subiendo fotos, subiendo propaganda política a historia. Él ya había dicho que no descartaba volver a ser candidato presidencial, pero llama mucho lo que puso, sobre todo hablando de la juventud y todo lo que hemos estado conversando tanto en el primer bloque como en el segundo. Repostea un reel donde aparece un muchacho hablando que dice que el país no puede seguir como está, que las cosas tienen que cambiar y que hay un imbécil que nos gobierna y hay unos imbéciles que nos gobiernan. Gabriel Boric pone esto en su historia y pone grande Mati, Javi y Franco, que son quienes estaban hablando. Entonces, Verónica, ¿qué opinamos qué opinamos de esto? Mira, yo creo que justamente con lo que conversamos aquí, con la conclusión a la que llega Rodrigo, yo siento que uno siempre está en posición de cometer errores. Siento que al final es entendible, somos humanos, la gente funciona así y nadie va a ser perfecto nunca, ni va a tener los modos que le gusten a todas las personas. Pero yo siento que dentro de los valores y de la responsabilidad de cada uno es el cómo reaccionamos y el cómo solucionamos dichos problemas. Entonces, terminando con esa conclusión, hilándolo un poco con lo que pasa aquí con Gabriel Boric, me llama la atención, me llama la atención porque siento que, claro, la gente recae muchas veces en la hipocresía porque la política está llena de esto. Te tengo frente a frente, conversamos súper bien, te saludo, jamás va a haber ningún maltrato de ninguna de las partes, nos podemos llegar a tomar un café, nos podemos reír juntos, pero después, en la comodidad de mi casa, estoy yo sola y empiezo a lanzar dardos a la misma persona con la que estuve en la tarde conversando. Siento que es parte de, siento que la política ya lo normalizó, no me parece, siento que cuando uno es, tiene que ser siempre, por mucho que la política se maneje así, necesitamos más realidad. Y si Gabriel Boric piensa así, necesitamos que lo mantenga. Obviamente no que le diga estúpido en la cara, pero claro, al final es ser de una sola línea. Porque pasan estas cosas, pasan malos entendidos, después la gente que no está de parte de Gabriel empieza con los insultos, así como, pero es que después te juntas con él y que no, y que aquí, y que allá. Lastimosamente así piensa.
Y así piensan los dos bandos. Esto ya no es solo de Gabriel en contra del presidente, sino que viceversa también. Los partidos de derecha se tiran con los de izquierda y... Pero sí, yo siento que lo real siempre va a ser lo más sencillo, porque tarde o temprano justamente esta careta se cae, ¿sí? Yo siento que lo real siempre es lo que hay, de lo que hay que aferrarse y mantenerlo, porque a largo plazo es sostenible y es verdadero y la gente lo tomará como lo deba tomar, pero manteniendo las formas. Puede algo no gustarte, puedes estar en contra, puedes enojarte, pero sí, siento que hay que mantener la coherencia entre lo que uno dice y después lo que hace, Lo cortés no quita lo valiente, dices tú. Bien, justamente. así es. Mira, quiero aprovechar este espacio para decir algo que quedará, después me lo sacarán en cara. Creo que Gabriel Boric y los que lo acompañaron son uno de los grandes errores que han cometido las comillas élites económicas del país y del extranjero. Pusieron el dinero para financiar a un grupo que venía a reemplazar la vieja clase política de Chile en un nuevo contexto. Les salió mal la jugada. Escogieron a gente incompetente, sin fondo, sin sustancia, sin historia, sin nada, sin trayectoria. Es una vergüenza, una gran vergüenza, lo digo en serio. Gente que, eh, yo no, miren, yo la verdad lo digo, y lo digo desde este lugar, ¿ah? Por supuesto reiterando que las opiniones que aquí se vierten no representan el pensamiento de Radio Portales, no se olviden. Eh, Boric tendría que devolver por moral la dieta que percibe. No la merece, no la merece, en verdad no la merece. Y no merecía ser presidente de la República. No tiene las condiciones, no tiene la aptitud, no tenía la trayectoria. Él es un mentiz de lo que es la meritocracia. Es la antítesis de la meritocracia. Pregúntenle a los profesores que tuvo en la universidad. Nunca trabajó, no tiene trayectoria de nada. Y lo peor de todo, abrazó unas comillas grandes ideas de las que terminó jurando. No realizó nada. Miren, decir ideas y no ser capaz de sustentarlas y tener que... Ese es el legado del gobierno anterior. Dándole el 20% del total de los salarios todos los meses a las AFP que tanto le disgustaban. Logró un récord, algo que nadie hizo. Hizo más ricos a los ricos. Sí, hizo más ricos a los ricos. Aumentó la desigualdad en Chile, aumentó la desigualdad en Chile. Ese es el legado del padre de la justicia social. Y no se olviden, por lo tanto, con esto concluyo, podría dar otras perlas, digamos. ¿Qué hizo en la educación? Aparte de cacarear. Y se dio una tremenda vuelta con todo el proyecto identitario del fallido intento de la nueva constitución, pues recuérdense. No se olviden, con esto termino, la palabra imbécil viene de imbaculum, para los que no lo saben. Era, viene de la idea de que los ciegos y las personas que cojeaban en el mundo griego tenían que andar con bastón. Por lo tanto, cuando andaban sin bastón se caían, y esos eran los imbaculum, los que andaban sin el báculo. Y después, por extensión, se empezó a aplicar a las personas que decían cosas sin fundamento. Muchas gracias. Sí, no, muy bien, ya nos van quedando 5 minutitos de programa. Yo creo que ya podemos ir cerrando con las reflexiones finales. Al menos a mí lo que me va quedando después de todo lo que hemos conversado referente a lo que ha pasado en la última semana es que, de cierta forma, pareciese que en algún momento pensábamos que quizá había pasado este tema de la degradación política, del octubrismo, del plurichile, pero viendo todo lo que va pasando últimamente, a mí me da la impresión de que seguimos donde mismo, o de que esta degradación política que sufrimos en el 2019 con el octubrismo, seguimos pagando las consecuencias y que aún no logramos reponernos como clase política. Antiguamente teníamos lo que era la carrera más académica. Para ser político había que tener estudios, magíster.
cierta trayectoria profesional antes de candidatearse. Ahora parece que cualquiera puede hacerlo y no sé cuánto más nos tome para poder salir de ahí. Desde luego el panorama no es muy esperanzador, al menos con lo de Ítalo, todo lo comunicacional, me parece que quizás debiéramos ir, al menos los políticos, intentando cultivar, como decía Platón, las virtudes cardinales, la templanza, la coherencia, la integridad sobre todo, y no solo predicar de la boca para afuera, sino también predicar con el propio ejemplo, que parece que es lo que nos va faltando como clase política. Mm. Así que eso por mi parte, le dejo la palabra a Vero de sus reflexiones finales sobre todo lo que conversamos, tanto en el primer como en el segundo bloque de este programa día viernes. Yo creo que como conclusiones, cerrar al final con un poco del pensamiento de analizar las cosas que pasan, informarse. Siento que la responsabilidad siempre viene de uno. Entonces, necesitamos eso mismo, necesitamos gente, jóvenes, adultos, si ya esto es indiferente a la edad, que consuman más noticias, y que no solamente se queden con las noticias, sino que sigan páginas como Fast Check o que busquen información por otras partes, por otras fuentes, que al final necesitamos pensar más. Yo, yo siempre digo eso. Siento que mientras uno más investigue, mientras más se informe, uno no tiene que ser experto en las cosas para saber cómo funcionan de base. Y siento que a niveles comunicacionales falta mucho. Siento que falta tomarle el peso y al final la comunicación es la base de todo. Si nosotros, es imposible no comunicar, ¿ya? Uno de los axiomas de la comunicación es que es imposible no comunicar. Y cuando uno entiende eso, empieza a medir más sus palabras. Siento que simplemente es eso, informarse, pensar, obligarse a pensar, que a veces es incómodo, obligarse a pensar y, y simplemente una vez eso ya se forme, las palabras salen solas y salen de buena manera. Así que eso, tomarlo en consideración. Siento que ese es mi consejo y siento que al final esa es mi resumen ya casi anual, por así decirlo. Siento que es un tema que necesitamos que la gente analice más. Así que sí, eso. No, excelente, Vero, muy buena reflexión. Así que ahora damos paso a Rodrigo. Don Rodrigo, por favor. Nada, me quiero despedir de ustedes, de Verónica, de ti, Cristóbal, de la gente que ha estado viendo, escuchando el programa. Una invitación a entender que estamos en un momento distinto, que hay que comprenderlo, que en un mundo en donde ya están perdidas las falsas ilusiones y las falsas esperanzas, hay que acostumbrarse a vivir bien con ello y ser tal vez modestos, pero en un tema que hoy es el fundamental, ¿cómo hacemos para convivir, para no arrancarnos los ojos, para crear un clima de mínimo respeto entre nosotros y para vertebrar algo de mundo en común en un mundo tan fracturado como este? Es parte de la discusión que tenemos que hacer. Creo que eso es lo único que anima, lo debiese animar la verdadera política y lo demás es cuento chino. Excelente, así que con ese excelente mensaje de Rodrigo nos despedimos y les deseamos como siempre un excelente viernes y un próspero fin de semana.